las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Voy a empezar diciendo algo que supe ayer y que sirva de introducción a la enseñanza de hoy. Muy bien, hoy es un día en el que vamos a continuar con este taller. Estamos entregando la cuarta enseñanza de este taller denominado La Excelencia en el Ministerio. Y estamos recibiendo de parte de Dios instrucciones porque hay algo que Dios tiene preparado para nosotros y que nosotros debemos recibirlo para entonces el poder desarrollar y llevarnos a cumplir sus propósitos. Pero antes de hacerlo, yo quisiera compartir a todos los presentes una experiencia que viví ayer, pues una experiencia que me comentó un pastor amigo de Margarita. Él es graduado, egresado de nuestra escuela, él y su esposa. Hemos estado en su iglesia, Dios está usando esta pareja de una manera muy linda, pero él me comentó algo que me llamó mucho la atención y que yo quisiera compartirlo con ustedes antes de entrar de lleno a lo que es la palabra de Dios. Y es que él invitó a un evangelista a predicar a la iglesia, pero él sintió en su corazón que el Espíritu de Dios le dijo: dile que predique acerca del cielo y del infierno. Quiero que predique acerca de eso. Entonces él invitó al evangelista y el evangelista pues, se negaba, ¿no? Él dijo: pero ¿por qué tengo que sujetarme a predicar una cosa que tú me digas? Porque eso fue lo que el Espíritu de Dios me dijo que predicaras. Yo quiero que prediques eso y el Señor quiere que prediques eso. Bueno, está bien, todo remolón, y él dijo que iba a predicar sobre eso. Total que alabaron, adoraron al Señor, oraron, hicieron todo esto que se hace antes de entregar la palabra y lo pasaron a él, al púlpito, le entregaron el micrófono y el hombre comenzó a predicar. Pero cuando él comenzó a predicar acerca del infierno, de repente pegó un grito y llamó al pastor: ven acá, ayúdame, ayúdame. Y él dice: se está abriendo un hoyo oscuro muy grande delante del púlpito. Y el pastor corre para allá y le entrega el micrófono y el hombre cae, fulminado de un infarto al corazón. Entonces el pastor Raúl, se llama él, me dice: ¿qué crees tú que sucedió allí? Bueno, sencillamente lo que Dios está haciendo en este tiempo es una realidad y no podemos ignorar. Dios nos ha avisado y nos ha alertado por muchos hombres que en este tiempo habría una poda ministerial. Y Dios lo ha anunciado, lo ha dicho, que muchos van a ser cortados. Y van a ser cortados porque están estorbando a Dios. Ustedes saben que lo que el Señor nos enseña allá en Juan 15, cuando el Señor se encarga de cortar los pámpanos que no llevan fruto, o sea, podar la vid. Entonces, muchas veces no entendemos porque creemos que todo el que se para en un púlpito, porque dice que es un evangelista, o porque dice que es un apóstol, o pastor, o maestro, etcétera, o profeta, creen que en realidad lo son. Pero hay muchos que están en los púlpitos y que son aquellos que menciona Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Y ustedes han leído bien ese pasaje a partir del verso 20, cuando Jesús viene hablando: por sus frutos los conoceréis. Y llega a la parte donde dice: en aquel día muchos vendrán y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos a los enfermos, profetizamos, etcétera, etcétera. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y la clave de esto es lo que leemos allí: no os conozco. ¿Por qué el Señor les dirá que se aparten? O sea, no tienen parte con Él
en su reino, no tienen parte con Él en los cielos. No podrán entrar allí porque no son conocidos del Señor. Y muchas veces hay personas dentro de la iglesia que nosotros creemos que son cristianos, pero el corazón lo conoce Dios. Él no necesita de que nadie le hable acerca del hombre, porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y como el profeta escribió, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que, mis hermanos, el fruto ya nosotros sabemos que es lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nosotros cuando nacimos de nuevo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre esas cosas no hay ley. No hay nada que nos condene cuando este carácter, que es el carácter de Dios, es el que predomina en nosotros. Este hombre, un evangelista, era un hombre que por muchos años ha estado predicando en las iglesias, en muchas iglesias. Pero entonces yo comienzo a preguntarle al pastor, dime una cosa, ¿cuál era su mensaje? ¿Qué era lo que él predicaba? Y comienza a contarme que era el hombre que se le oponía a las mujeres que usaban pantalones, las condenaba y las mandaba para el infierno, se oponía a los que entregaban diezmos al Señor, él decía que eso era del diablo, el que entrega diezmos es de maldición, y empecé a preguntarle por cosas que este hermano hacía, y entendí, bueno, ya es algo que yo lo vengo entendiendo desde hace mucho tiempo, pero Juan escribió en el capítulo 2 de la primera carta acerca de falsos maestros que se levantarían en estos postreros tiempos, y ya estaba sucediendo entonces. Y una de las cosas que el Señor dice a través de Juan aquí en este pasaje es que el espíritu del anticristo está en ellos, y es de donde surge entonces esa porción que ha sido tergiversada, malinterpretada y usada por muchos para decir, ya no necesitamos ministros, porque el Espíritu Santo es la unción que el Padre nos dio y quien nos enseña todas las cosas. Y eso es falso, porque el Espíritu Santo, por supuesto que es la unción que nos enseña todas las cosas, pero Él lo hace a través de sus instrumentos, Él lo hace a través de sus medios, y estos medios o instrumentos son los ministerios que el Señor Jesucristo dio para la iglesia. Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y esto, como ya nosotros hemos estado analizando en las enseñanzas anteriores, estos estarán vigentes hasta que logremos alcanzar la unidad de la fe, o sea, que todos tengamos una común fe y tengamos el conocimiento de la epignosis, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, etcétera, etcétera. Así que los ministerios están vigentes como el Señor nos los ha mostrado, nos los ha revelado. Y nosotros sabemos que la iglesia todavía no ha alcanzado este objetivo del Señor, aún no ha alcanzado este propósito. La iglesia aún está dividida, no hay una común fe en todos los cristianos. En una misma cuadra pueden haber 5 iglesias y las 5 iglesias tienen una fe diferente y creen en un Cristo diferente el uno del otro. Y lamentablemente, pues, eso está pasando. Este evangelista, lamentablemente, estaba encargándose de desviar de la verdad a muchas personas. Y yo le dije al pastor Raúl, mi hermano, mira, lo que yo te puedo decir es que Dios le dio una última oportunidad a ese varón. Ya Dios viene tratando con él. Y él se estaba negando a predicar acerca del cielo y del infierno. ¿Por qué? Porque en él había un temor acerca de este tema. Entonces, cuando él está en el púlpito y se enfrenta a la realidad de la palabra, entonces Dios le pone allí el hoyo oscuro para entrar al infierno y le da la oportunidad para que decida, o te vas para el infierno o te vas al cielo, tú verás. Entonces, ¿cómo evitar que ir al infierno? Pues tenía que arrepentirse. Ahora, ese hombre no lo hizo, porque inmediatamente, a pesar de lo que estaba sucediendo, allí vemos que este hombre, cuando le dio lo que le dio, no oró,
no hizo una decisión real. Era un espíritu del anticristo. La gente comenta de que cuando él estaba allí en el suelo, sus ojos se le pusieron negros como la oscuridad. Con esto, mis hermanos, yo quisiera iniciar entonces la parte que nos corresponde para hoy en este taller, diciéndole que todo ministro de Dios, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, todo ministro de Dios debe tener en su corazón un solo propósito, un solo sentir, y en todos debe haber una misma mente. Y sabemos que esa mente es la mente de Cristo. Se supone que todos los ministros, los llamados por el Señor al ministerio, debemos tener la mente de Cristo, debemos tener el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo, como concluíamos en la parte anterior de esta enseñanza, de este taller, el sentir de Cristo es que nosotros todos que fuimos constituidos para el ministerio nos encarguemos de equipar, de perfeccionar, de que le demos a Cristo una iglesia que esté en gloria, una iglesia que esté idónea pues para hacer lo que Dios quiere que se haga. El propósito de los ministerios es capacitar a los santos para que los santos puedan hacer la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, lamentablemente esto no está siendo una realidad existencial en la iglesia, porque muchos pastores, muchos ministros como este que acabamos de mencionar, solamente están buscando sus propios beneficios, sus propios objetivos. Hay objetivos que no son los objetivos de Dios. Hay propósitos que no son los propósitos de Dios. Y cuando nosotros nos desviamos, nos convertimos en un anticristo. Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en acción. Y nosotros pensamos, bueno, ¿será que estos espíritus del anticristo se refiere a qué? ¿A demonios? No, son hombres, son personas que, influenciadas por el mal, por supuesto, están en los púlpitos, porque los sacamos de los púlpitos. Creemos que están afuera. ¿Qué hace un anticristo afuera? No, el anticristo donde trabaja es adentro, haciéndole oposición a Cristo, que es lo que significa. Es uno que se levanta en contra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gran mayoría de los ministerios de hoy están desviándose? Y ya lo hemos dicho hasta la saciedad. La única razón por la que esto está pasando es porque muchos se han lanzado al ministerio adelantándose al tiempo de Dios. Sabemos que hay 3 etapas en el ministerio. Si Dios te llama, y vamos a hablar de esto abundantemente un poco más adelante en el estudio, si Dios te llama para el ministerio, tú tienes ahora un compromiso con Dios. Porque Dios no te puede enviar si tú no estás capacitado para ir. Y para capacitarte, tienes que prepararte. Ya nosotros hemos hablado de cómo Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso procura con diligencia no es algo que el Espíritu Santo vaya a hacer por nosotros. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos que dedicarnos a escudriñar, a conocer. ¿Por qué entonces el Señor puso o colocó o constituyó estos 5 ministerios? Para que ellos se encarguen de equipar, de preparar. Los miembros de la iglesia no se van a preparar solos. De la misma manera, nosotros, los ministros, tampoco nos vamos a preparar si no tenemos de parte de Dios una preparación a través de alguien que ya haya superado la etapa de la inmadurez. Todos nosotros comenzamos siendo niños, que es lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 13. Dice que cuando él era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, hacía todo lo que era de niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando ya crecí, cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño.
todos nosotros comenzamos un día como comienzan todos los hermanos en la iglesia. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, ya les he comentado, era un hippie, era un jovencito de 20 años, con un pelo largo, y lo mío eran los bonches, y lo mío era la carnalidad, pues en fin, para no entrar en detalles, y ustedes tienen imaginación, ya saben. Y no fue de la noche a la mañana que el Señor me hizo lo que soy hoy. No, el Señor me llamó inmediatamente, pero me envió a prepararme. Y a los 2 meses ya yo estaba en el Instituto Bíblico. A los 2 meses de conversión, porque fue un llamado instantáneo, inmediato. Primero escuché la voz audible de Dios al tercer día de mi conversión. Escuché la voz audible de Dios. ¿Por qué? Porque aún no sabía escuchar la voz de Dios espiritualmente. Aún no sabía escuchar la voz de Dios en lo interno. Ustedes saben que Pablo escribió a los romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Dios nos habla al espíritu. Y esto solamente se logra cuando ya hemos logrado madurar. Mientras no lo hagamos, mientras no maduremos, Dios tendrá que valerse de los sentidos físicos, como el oído terrenal, el oído carnal, para hablarnos. Hay mucha gente, no, Dios me habló tremendo. Entonces yo pienso que cuando Dios necesita hablarte de manera terrenal para que lo oigas, porque todavía eres niño. ¿Qué pasa, hermanos? Toda la iglesia está esperando porque estos verdaderos ministros, idóneos, capacitados, preparados, porque han hecho caso al llamado del Señor, todos estos que fueron llamados por el Señor y fueron a los pies del Maestro como discípulos para formarse, para prepararse para el ministerio, estos están siendo esperados por la iglesia. La iglesia no puede avanzar y hacer lo que Dios quiere que haga porque la iglesia no está preparada. Hay un pasaje de la carta de Pablo a los romanos cuando dice, y eso lo puede leer usted por allá en el versículo 21, si no estoy equivocado, donde dice que la creación gime y aún está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay un mundo esperando, pero ¿cómo los hijos de Dios van a ir a ellos en gloria, una manifestación de gloria, si todavía la iglesia no está preparada? Si los ministros de la iglesia lo que están pensando es en ver cómo se hacen de una buena camioneta, cómo tengo unas buenas entradas, cómo vivo bien. Yo admiro la labor que hace nuestro hermano Ramones. Así hay muchos que no piensan en sus propias necesidades, sino que ven la necesidad que hay en el mundo. Hay muchos niños pasando hambre. Yo admiro eso y lo alabo y doy gloria al Señor por hombres como él y por muchos otros que lo están haciendo. Amén. Pero en este tiempo se tiene que cumplir una palabra profética dada por Dios, donde dice que la gloria del Señor será llenando toda la tierra y el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra como las aguas llenan el mar. Así que este tiempo es un tiempo en donde Dios está levantando ministerios para hacernos ese llamado. Hermanos, si no amamos la palabra, nosotros no vamos a lograr alcanzar el propósito de Dios. Así que el propósito supremo, principal de todo ministro, ¿cuál debe ser? El de preparar una iglesia que esté gloriosa, una iglesia que pueda glorificar el nombre del Señor porque está haciendo las cosas a la manera de Dios. Ya hemos explicado, y no lo vamos a hacer de nuevo, pero ya hemos explicado que este es un edificio cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros estamos allí para ayudar. Amén. Pero los planos los hizo Él y los planos están en la palabra. Ahora, todo el mundo no sabe interpretar los planos. Yo difícilmente lograría interpretar los planos que un arquitecto plasma en unas cartulinas, qué sé yo, o ahora se hace digital.
difícilmente lograría descifrar, entender toda esa cantidad de líneas y cosas que ellos colocan, pero están allí los planos y esos planos dicen cómo es el edificio. Así que Dios quiere pues revelar esos planos, quiere que nosotros veamos lo que Él ve en esos planos, pero para poderlo conocer tenemos que meternos allí a estudiarlo, amén. Así que el principal propósito de todo ministerio no es tener una iglesia grande, bonita, que traiga buenas ofrendas y diezmos para que yo viva bien, para que yo pueda tener una camioneta. Bueno, Señor, gracias, ya me bendijiste con esta iglesia. Primero entendamos que la iglesia no es un regalo de Dios para los ministros, sino que los ministros son el regalo de Dios para la iglesia. Nosotros somos un regalo para la iglesia. Amén. Entonces, vamos a hacernos una pregunta ahora. ¿Qué es el ministerio? Pues vamos a hablar acerca de lo que es el ministerio. Y vamos a empezar por analizar que es un don. El ministerio es un don. También voy a darles el bosquejo de lo que es el ministerio, pero vamos a meternos hoy con lo que es el don, el llamado divino, y posteriormente continuaremos hablando de otras cosas que tienen que ver con lo que es el don. ¿Okay? Es una carrera espiritual, es un pacto que Dios hace con la persona que ha sido llamada. Y aquí, dicho sea de paso, entiéndase, nosotros no tenemos nada con que pactar con Dios. No hay nada que nosotros podamos aportar para hacer un pacto con Dios. Pero si nosotros obedecemos a Dios, a su llamado, Él sí tiene para pactar con nosotros. Así que en el ministerio hay un pacto, pero es un pacto que Dios hace con nosotros. Una vez el Señor me dijo, encárgate de mis asuntos y yo me encargaré de los tuyos. Sé obediente a mi palabra, haz lo que yo quiero que hagas y yo me encargaré de tus necesidades. Desde entonces yo no me preocupo por mis necesidades. Entendí muy bien lo que el Señor nos dice cuando se escribió: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay mucha gente en el ministerio buscando primero añadiduras y de último el reino de Dios y su justicia, cuando es lo contrario. Así que es un pacto que Dios hace con nosotros, pero también es una disciplina. Ya explicamos más o menos, aunque esto lo vamos a abundar con más detalle, lo que es disciplina. Y decíamos en la anterior enseñanza que disciplina no tiene nada que ver con un método de castigo, aunque en ocasiones lo amerite. Un padre, ¿cómo disciplina a su hijo? Instruyéndole primero, porque si lo quiere enseñar, lo quiere disciplinar a fuerza de palo todo el tiempo, lo que va a provocar, lo que va a producir de ese muchacho, de ese hijo, es un rebelde, es un delincuente que le va a odiar. Entonces la disciplina, ya nosotros estuvimos analizando que lo que significa es doctrina, es instrucción. La disciplina es enseñar. Bien, esa es una de las características del ministerio. Uno, que es instruido, que es adoctrinado por Dios. Jesucristo no envió a sus 12 sin antes haberlos adoctrinado, sin antes haberlos equipado. Después fue que les envió. Amén. Y así será siempre. Eso no cambia. Así que también es un desafío. Y es un desafío porque nosotros sabemos que en el Señor nosotros tenemos que vivir por fe. Por fe andamos, no por vista. Lamentándolo mucho, esto no está sucediendo en el ministerio porque mucha gente, como no conoce la palabra, como no conoce al Señor, no conoce a Dios, no sabe que Él es fiel, no sabe que Él no es mentiroso, sino que Él lo que promete lo cumple. Y Él dijo, primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. O como Pablo le dijo a los filipenses allá en el capítulo 4,
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. O como el salmista escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O como en la carta a los Efesios, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscarlos allí en nuestro banco. Ese banco está en los cielos. Pedid y se os dará, ¿no dice el Señor? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esa es la realidad. Amén. Entonces, es un desafío a vivir por fe. Vivir creyéndole a Dios. Yo no me preocupo en lo absoluto, mis hermanos, cuando no hay nada en la despensa. A veces mi esposa me ha llegado y me dice, hijo, se acabó todo, ¿verdad? Sí, ya no hay carne, ya no hay verduras, se acabó, no hay comida en la casa. Bueno, padre, ya escuchaste a mi esposa, no tenemos nada en la casa. Así que necesitamos provisión. Y me quedo tranquilo y sigo haciendo lo que yo tengo que hacer. Buscar el reino de Dios y su justicia, estudiando, preparándome para bendecir a su pueblo con la palabra. Y Dios se encarga de hacer lo suyo, porque Él me desafía a que le crea a Él. Así que yo le voy a creer a Dios. Y todos nosotros tenemos que creerle a Dios, pero estamos empecinados y estamos embargados por esa ilusión de que si no me pongo las pilas, si no trabajo, si no me muevo, no consigo. No le crees a Dios. Si Dios te llamó, el ministerio es un desafío a que le creas a Él. Bien, pero también es una comisión. Es una comisión, Dios nos delega a nosotros una responsabilidad y es la continuidad del ministerio de Cristo. Nosotros no somos apóstoles porque yo soy Papa Upa, soy ¿cómo es el niño de la guacoa? ¿Cómo que dice? La última Coca-Cola. La Coca-Cola del desierto, la pepa del queso. No. Yo soy apóstol porque Él quiso hacerme apóstol. No es que yo lo sea, yo soy maestro de la palabra. No estoy diciendo que yo sea apóstol. Pero yo no soy evangelista, o yo no soy pastor, o no soy profeta, porque yo soy la última frescolita del desierto. No. Es porque Él, que me conoce bien, sabe en dónde yo puedo funcionar mejor para provecho de su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, valga la redundancia allí. Entonces, Él sí sabe, así que este no es mi ministerio, es el ministerio del Señor. Nosotros somos el ministerio de Cristo para la iglesia, el regalo de Cristo para la iglesia, para esa función de preparar la iglesia. Así que vamos entonces a analizar lo primero que hablamos en este bosquejo de lo que es el ministerio. Es un don. Sabemos que don es lo que nosotros conocemos como regalo. Es un regalo. Pero la palabra don en el griego tiene diferentes definiciones o significados. ¿Ok? Vamos entonces a entenderlo. No me voy a detener mucho en hablar en el significado de cada uno de estos términos griegos que se traducen don igualmente. Pero el primero de ellos es dorea. Dorea denota un don libre, acentuando su carácter de gratuito en el Nuevo Testamento. Se usa siempre de un don espiritual o sobrenatural. Igual voy a leer algunos versículos, pero sin detenerme mucho, ¿ok? Porque lo que nos interesa es llegar al término que define al don ministerial, ¿ok? Juan en el capítulo 4 y versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aquí entendemos entonces que el don es la persona de Jesucristo. Es el regalo de Dios para el mundo. Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo. Es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Entonces, esto es lo que Juan está escribiendo en este versículo 10. Pablo lo dice en el capítulo 5 de Romanos, verso 15. Pero el don
No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces estamos hablando de un regalo que Dios nos dio, que fue su Hijo amado, para que salvara al mundo. Bien, Dorea tiene que ver con esto. Es este tipo de regalo de Dios. Hay otros pasajes que si quiere lo anota, no los vamos a leer ahora. Efesios capítulo 3, versos 6 al 7. Hechos capítulo 2, versos 38. Capítulo 10, versos 45. Y capítulo 11, versos 17. Efesios capítulo 3, versos 6 al 7. Hechos capítulo 2, verso 38. Capítulo 10, verso 45. Y capítulo 11, verso 47. Todos estos hablan de lo mismo. Dorea es la palabra que se traduce allí, don, igualmente, como en el caso del ministro. Otra palabra griega que se traduce don es dorema. Dorema, que se traduce don también, como lo vamos a leer en Santiago 1:17, se distingue así como aquello que es dado de la palabra precedente en su versículo dosis. Es el acto de dar, o sea, una dádiva. Se usa también en Romanos 5:16. Vamos a leer Santiago 1:17 y allí lo vamos a entender. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz. Estamos hablando de un regalo que puede ser para todos. Amén. Leemos también en Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es el mismo texto que usamos para dorema, porque es un regalo de Dios. Y en este caso, pues, también significa, como en Dorea, significa la dádiva, el regalo de Dios. Dorón también es una palabra griega, dorón, que se traduce don en las Escrituras. Se usa de los dones presentados como expresión de honor. Hay mucha gente que cuando llegan los días patrios, que llaman, los días feriados, el padre de la patria, Simón Bolívar, se va y se le presenta una ofrenda floral a la estatua de Bolívar. Pero esto mismo se puede hacer con presentes que se le dan a personas cuando el presidente de la República llega y le da una llave, le da un bastón, le da una espada. Es un presente, son dádivas, son una expresión de honor que se le da a alguna persona para honrarlo. Entonces, en Mateo capítulo 2, versículo 11, dice: y al entrar en casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Aquí estamos hablando de dorón. Son unos regalos que se le dan a alguien para honrarlo, para adorarlo. Oro, incienso y mirra. Bien. Los dones para el sostenimiento del templo y las necesidades de los pobres también se pueden definir como dorón. Esas ofrendas voluntarias que se dan muchas veces para ayudar a los pobres, para hacer la sopita, el desayuno, el almuerzo, qué sé yo. Allí hay unos textos en Mateo 5, versos 23 al 24 y capítulo 8, versos 4. Vamos a leer la primera parte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí estamos entonces hablando de dorón. Si traes tu ofrenda al altar, ¿okay? Eso es un regalo, es una ofrenda que tú traes, pues, para alguna necesidad en especial. También de la salvación por la gracia, como el don de Dios. Allí en Efesios 2, versículo 8, leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, se usa pues este término en el griego para hablar de eso que Dios
ha dado, que Dios nos ha entregado por amor de nosotros. De presentes para la mutua celebración de una ocasión especial, como en Apocalipsis 11, versículo 10, que dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, en el caso de los dos testigos que finalmente logran darles muerte porque estaban atormentando con sus prédicas a toda la población del mundo en los días de la gran tribulación, etc. Si han leído Apocalipsis, más o menos tendrán un conocimiento de lo que se está hablando aquí. Entonces, ellos se van a estar enviando presentes los unos a los otros porque al fin lograron darle muerte a estos dos profetas. Dice que se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esa palabra allí también se traduce dorón. Charisma. Esto se confunde muchas veces con el don que tiene que ver con el ministerio. Charisma es un don de gracia, un don involucrando gracia de parte de Dios como el dador. Y se usa, primero, de su libre don a los pecadores. Allá en Romanos 5, versos 15 al 16, leemos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces aquí charisma es un regalo que nos habla a nosotros de la generosidad de Dios. Hay una serie de textos aquí que tienen que ver muchos con los dones del Espíritu Santo en su operación en la iglesia. Vamos a leer en Romanos 12:6, por ejemplo, de manera que teniendo diferentes dones, ¿quiénes tienen los diferentes dones? Aquellos a quienes se les dio. Amén. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, esto no se debe confundir con el profeta. Muchas veces la gente confunde charisma con doma. Charisma resalta es el regalo. Y en este caso, el regalo es lo que Dios nos dio para bendición de la iglesia. Charisma es el regalo. Ok, vamos a mirar también en 1 Corintios 7:7 que el don natural de la continencia, como lo tenía Pablo, es algo que Dios no le da a todo el mundo. ¿A cuántos Dios le ha dado aquí el don de continencia? Escóndase. Pero el don de continencia, como la palabra lo dice inicialmente, el don es algo que Dios da, es un charisma, y eso no es para todos, no es para todos, es para aquel que lo pueda llevar, y Dios le da este don a ciertas y determinadas personas que no necesitan de una compañera o un compañero idóneo. No lo necesitan porque el don es más que suficiente para ellos mantenerse puros delante de Dios. Bien, se habla también, esto está en 1 Corintios 7:7, si no lo anotaron. Se habla de liberaciones bondadosas concedidas en respuesta a las oraciones de hermanos en la fe, como por ejemplo en el capítulo 1, versículo 11 de Corintios, la segunda carta a los Corintios. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios, gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Ves? Aquí estamos hablando entonces del regalo de Dios, que fue liberar a los apóstoles gracias a la oración de los hermanos. Amén. Bien, vamos entonces a hablar de lo que en realidad nos interesa en relación con esto, que es el don del ministerio, el regalo del ministerio. Ustedes saben que, como hemos leído allá en Efesios 4, en el versículo 8, allá se nos dice de que dio dones a los hombres, dio dones. Esta palabra aquí, dones, es doma, que en el plural se traduce domatas,
Y de allí es de donde viene el título que yo le di a esta serie de estudios para lo que tiene que ver con el ministerio. La serie Domata comienza con este estudio acerca de la excelencia del ministerio, pero luego entra a formar, a hablar, a explicar de una manera detallada y amplia cada uno de los dones del ministerio. Entonces, Domata viene de allí, del regalo de Dios como ministerio para la iglesia. Bien, si dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra allí, dones, como dije, es domatas. Y vamos a ver entonces domata, qué es lo que significa. Hay otros pasajes, si quieren lo anota. Mateo 7:11 y Lucas 11:13 nos habla de esto. Filipenses 4:17. Son pasajes que hablan acerca de dones o regalos como ministerio para la iglesia. Ok. El doma, y aquí préstele atención a esto porque es bien interesante. El doma no se puede esconder. O sea, cuando Dios le da a una persona el don ministerial, eso no se puede esconder. La gente siempre te va a ver, la gente siempre va a distinguir en ti que hay algo diferente, la gente siempre va a conocer que en ti hay algo. Ya yo les expliqué en una oportunidad que estaba vestido con una braga lleno de grasa, estaba reparando mi vehículo, me fui con un amigo llamado Águedo, que me dijo dónde había la pieza para el motor, que necesitaba la flauta. Y fuimos a ese sitio en Sierra Maestra, allá entramos al taller, pura gente vestida de mecánicos, y yo entré y la gente se me quedó mirando. Y Águedo fue para hablar con los mecánicos. Y luego él me dice, ¿sabe qué? Me estaba preguntando la gente, ¿quién eras tú? Y me dice él, y yo les dije, ¿por qué? Bueno, entonces decíamos que yo estaba allí en ese lugar. Los hombres le preguntan al hermano Águedo, que quién era yo. Y él les pregunta por qué le hacían esa pregunta. Porque ese hombre es diferente. En él se nota algo que es diferente a nosotros. Pero ¿cómo diferente así? No sé, en él hay algo raro. No es igual que nosotros. Hermanos, el don ministerial no se puede disimular. Tú puedes llegar a un sitio y hacerte pasar como un mundano. Estás descarriado, vamos a decirlo así pues. Y te metes a un lugar indecente, pero los que están allí te van a distinguir y van a saber que tú eres un hombre de Dios, que está mal, que andas caminando en un lugar que no es el que le corresponde a un ministro de Dios. Yo conozco a un hombre, y no voy a decir su nombre, ustedes lo conocen, muy famoso aquí. Ese hombre, él estaba pastoreando una iglesia muy grande. Yo estuve un tiempo en esa iglesia. Tampoco voy a decir el nombre de la iglesia. Y el hombre, hermano, se desbocó en algunas cosas. Licor, drogas, mujeres. Llegó un momento en que él fue a parar a un sitio por allá en el 4, por donde está el carro chocado un poquito más adelante. ¿Cómo llaman ese lugar? Un lugar de mujeres, y de bares y de cuestiones de esas. Allá fue a parar el hombre. Pero hubo alguien que se quedó mirando al hombre, que andaba acompañado con otros. Le dijo, usted tiene una cara de pastor. ¿Y usted qué hace metido aquí? Usted no es de este tipo de personas de las que vienen aquí. Y el hombre tuvo que bajar la cabeza, porque estaba identificado. Mis hermanos, el don es una presencia espiritual en nosotros que es sobrenatural y que viene de Dios. Y lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo por el Espíritu. Es de Dios. Y donde nosotros estemos, la gente nos va a identificar. El mejor espejo que nosotros podemos tener para saber cuál es el don que Dios nos ha dado es la gente. Nosotros vamos a conocer cuando una persona en la iglesia
es lo que dice ser por lo que ve la gente de él. Tú dices que eres apóstol, pero la gente te ve realmente como un apóstol. Tú dices que eres evangelista, pero te está viendo la gente realmente como un evangelista. Tú dices que eres pastor o cualquiera de los otros ministerios. La gente es el mejor espejo que nosotros tenemos para identificar. Cuando Jesucristo andaba por allí, ¿qué decía la gente de Jesús? Ese es el profeta. Ese es el profeta. Amén. Miren, hermanos, el don, cuando hablamos de dogma, el dogma, que es lo que se refiere al don ministerial, no se puede esconder, no se puede disimular, no se puede ocultar. Tú vas a ser ministro donde quiera que te metes. Si te metes en un lugar con casa de citas de mujeres, allí la gente te va a identificar que tú eres un hombre de Dios que está descarriado, que estás en desorden. Bien, el dogma solo se refiere al que ha recibido un liderazgo de parte de Dios para guiar al pueblo. Hay un pasaje que nosotros vamos a analizar un poco más adelante, pero lo traigo un poquito a colación ahora, porque lamentablemente en las traducciones de las Escrituras a veces hay cosas que se han traducido de una manera incorrecta, pero gracias a Dios que se están corrigiendo actualmente. Por ejemplo, Hebreos 13, versículos 7 y 17, cuando hablan de los pastores, dice: obedecer a vuestros pastores, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso. Dice que miremos, consideremos cuál haya sido la conducta de la fe de ese pastor e imitemos su fe. Pero esa palabra allí, pastor, cuando nosotros la analizamos bien, no es a pastores nada más a lo que se refiere, sino a todo tipo de ministerio dado por el Señor a la iglesia. Hay otras traducciones, muchas traducciones, en donde usted va a encontrar que esa palabra no se traduce pastores, sino dirigentes, se traduce clérigos, se traduce guías. Hay muchas. Si usted ve la Reina Valera actualizada de ahora, la 89, la 90, las últimas versiones, ya eso viene corregido. Y ahí no se habla solamente de pastores, se habla de dirigentes. Porque está hablando de los 5 ministerios. En la iglesia no solamente hay el pastor, son 5 ministerios. Los 5 ministerios funcionan para hacer el mismo propósito en la iglesia. Lamentablemente, el desconocimiento de la palabra nos ha llevado a que en las iglesias el pastor es el único que tiene la autoridad y es el único que decide. Y a los otros ministerios, solamente si el pastor quiere, se les da una palomita. ¿Se ve? Y la mayoría de las veces los otros ministerios le dicen al pastor: para ver si me invitas. Y bueno, ¿sabe? Yo soy apóstol y me recogí una ofrenda de apóstol, ¿no? ¿Eso suele suceder o no? No me vas a salir con una ofrendita ahí de evangelista, no, tenés que darme una ofrenda de apóstol. Alabado sea Cristo. Bueno, así están funcionando las cosas, pero bíblicamente ese no es el diseño de Dios. Bíblicamente, los 5 ministerios, los 5 son iguales y tienen la función de capacitar a los santos, los 5. Lamentablemente, como hemos estado mencionando, hay mucha gente que está infiltrada en el ministerio como doma, pero que no lo es. Y entonces lo que hacen es causar confusión y desorden en la iglesia. Bien, sabemos que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Los 5 son dirigentes, son guías, son destacados en la iglesia para equipar a la iglesia. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. Y ojalá que en este tiempo que estamos viviendo, el movimiento apostólico logre su objetivo, y es unificarnos para que la iglesia cuente con el concurso de todos. No es que yo solamente soy el que mando aquí, no, eso no tiene nada que ver con que yo soy el que manda aquí, sino que somos 5 ministerios
con un mismo propósito, edificar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Necesitamos de todos. Amén. El doma recibe instrucción de Dios. Yo fui pastor por años en una organización que se conoce como la Iglesia Cuadrangular. Es una iglesia muy grande, mundial. Tiene iglesias muy grandes, muy bonitas. Yo fui un hombre destacado dentro de la Iglesia Cuadrangular en mi tiempo. Pero había un problema dentro de esta iglesia, y era que ellos tienen el sistema de autoridad donde la directiva de la iglesia, escogida democráticamente, son los que mandan, entre comillas, mandar. O sea, son los que tienen la autoridad. Entonces, lo que ellos decidan es lo que el pastor va a hacer. Ahora, estos directivos, ¿quiénes son en la mayoría de las veces? Estos directivos son personas que dentro de la iglesia fungen como personas influyentes porque tienen el mejor carro, una buena camioneta, son los que se ponen más pachuquitos, tienen platica, dan mejores diezmos. Entonces se elige democráticamente a los que van a conformar parte de esa directiva. Así que el pastor viene a ser un empleado de la directiva. Yo me retiré de la iglesia porque no estoy de acuerdo con eso. Hubo una serie de otros eventos, otras cosas, pero mis hermanos, este no es el sistema bíblico. A quien Dios le da la directriz para guiar a su pueblo es a los ministros, y no solamente al pastor, es a los 5 ministros. Las directrices son bajadas de Dios a sus ministros, y los ministros la bajan entonces a la iglesia. Se está haciendo algo que es totalmente contrario a la palabra. El verdadero doma es un hombre que está sincronizado con Dios y es el que recibe de Dios las directrices de cómo conducir a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que Juan escribió en la primera carta, capítulo 2. Se están levantando hombres con un espíritu de anticristo, donde le hacen oposición a Cristo porque no quieren sujetarse a Cristo, no quieren obedecer a Cristo, quieren hacer las cosas a su manera y están equivocados. No es así, no funciona así. Bien, vamos a terminar entonces con esto. La confusión que hay en mucha gente en la iglesia. Mucha gente tiene charismas o charis. Charismas, dones, que son regalos de Dios que se destacan, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, ¿qué es lo que resalta? Cuando se usa el don, vamos a hablar, suponiendo que sea el don de ciencia, ¿qué es lo que resalta en el funcionamiento del don de ciencia o en la administración a través del don de ciencia? ¿Qué es lo que resalta? El don de ciencia, el regalo. Pero en el caso del doma, lo que destaca no son los regalos, lo que destaca es el doma. Doma destaca al hombre, él es el don. Mientras que charisma son los regalos, las funciones. El doma es el instrumento, pero charisma son las dádivas, son los regalos. Y destacan cosas diferentes. Así que charis es una cosa, doma o domatas es otra cosa. Mucha gente en la iglesia tienen charismas. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, como decíamos. Mucha gente se confunden porque mucha gente profetiza y creen que porque profetizan son profetas. Hay cantidad de iglesias que están ordenando personas como profetas. Aún a las mujeres le dicen profetas porque tienen el don de profetizar. Pero es un error, están cometiendo un gravísimo error, porque el don lo podemos tener todos. Dice Pablo, todos podéis profetizar, todos en la iglesia podemos profetizar, pero eso no hace a todos profetas como doma. Hay profetas que menciona Pablo allí, hay profetas que profetizan, pero no son doma, son charis.
¿Ve? Es diferente. Son personas que tienen charis, que tienen el don, la función del Espíritu Santo para manifestar alguna cosa especial. Pero el doma no, la persona es el don. Nosotros los ministros somos el don. Estas personas tienen don de profetizar. Amén. La gran diferencia. Entonces, mis hermanos, mucha gente en la iglesia está confundida. Mucha gente en la iglesia se hace pasar por un doma cuando en realidad no han sido llamados para eso. Y eso está afectando muchísimo. He conocido iglesias que incluso los pastores se dejan llevar por lo que le dice, como hoy le llaman, las profetas, que es un error, porque sabemos que no hay tal cosa como las profetas. Bíblicamente, o si vamos a la Real Lengua Española, a las mujeres se les llama profetizas. El profeta es el hombre, la mujer es profetiza. Hoy en día hay montones de profetas mujeres, que es un error para comenzar, que le quieren guiar, quieren ser las que dirijan a los pastores en la iglesia. No. Eso no es lo que te dice el Señor. El Señor lo que te dice es esto. Y ellas son las que ponen la pauta. Y ellos, por la ignorancia, por el desconocimiento de la palabra, se dejan guiar por estas profetas, que en realidad son profetizas, si en realidad tienen el doma. Pero como les estaba diciendo, muchos no son doma, muchos son charis, tienen charismas, que son las funciones de los dones del Espíritu Santo. Amén. El doma es otra cosa. Bueno, Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido tener para estudiar tu palabra un poco. Damos gracias, te damos gloria y espero, Señor, que estas cosas que hemos estado compartiendo sean de beneficio para todos nosotros. En el nombre de Jesús.